comienza 360, el podcast de la asignatura Producción de la Información Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos. Un programa donde nos visitan los mejores profesionales del país, con una larga trayectoria en televisión, radio y medios digitales. 360, un podcast presentado por Carles Marín. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy contamos con uno de los mejores profesionales de locución del país. Me atrevería a decir, no, lo digo, creo que es el mejor a día de hoy. ¿Por qué? Porque no solo es un profesional de la comunicación de largo y reconocido prestigio, sino también porque es profesor de máster y formador de locución, además de actor de doblaje. Nuestro invitado ha trabajado en radio y en televisión, en la SER, en la Radiotelevisión Pública de Andalucía, A3 Media, Mediaset y Radiotelevisión Española, entre otros muchos medios. Es la voz corporativa del canal Neox y sus innumerables trabajos de locución en programas documentales, informativos, de infoentretenimiento y de entretenimiento nos darían para rellenar toda la entrevista. Es profesor de locución del máster en reporterismo de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos, docente en A3 Media Formación y director y actor de doblaje, además de locutor de publicidad, entre otras cosas. Inquieto, inconformista, atrevido y afortunado, así se define. Y yo añadiría, soñador. Ángel Morón, bienvenido. Y bien hallado. Carles Marín, un placer estar contigo y participar en este podcast. La verdad es que vaya presentación, me dejas un poquito sonrojado, francamente. Es la que te mereces, o sea que tal, porque forma parte de tu recorrido, por supuesto, y de tu trayectoria, porque, en fin, ya tenemos unos años, ¿verdad, Ángel? Entonces, sí, tenemos unos años, peinamos alguna cana. Sí. Como no hayamos ido acumulando experiencia, no sé, mal vamos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya voy directamente con esta entrevista que te voy a hacer, porque creo que los estudiantes estarán ávidos, digamos, de conocer pues qué hay detrás de un gran profesional como tú, ¿no? Pero cuando hablamos de periodismo audiovisual, la voz es imprescindible junto con lo que se escribe. Pero ¿por qué a la voz no se le presta la atención que merece, Ángel? Pues es una pregunta muy capciosa, ¿no? Es una pregunta que no sé si tiene una única respuesta. A ver, yo creo que en el mundo audiovisual tenemos dos componentes, el audio y el visual. Y fíjate que el audio se antepone al visual, con lo cual debería tener también preeminencia. Sin embargo, estamos en un mundo dominado por la imagen. Y aquella frase que es un mantra de más vale una imagen que 1000 palabras, parece que en el mundo audiovisual es la que se antepone, ¿no? Entonces, claro, tal vez estamos en un mundo en el que se prioriza excesivamente lo visual, la imagen, y el audio se considera pues algo no tan relevante. Yo creo que, no sé por qué ocurre esto, pero quizás es eso, porque el mundo es muy visual, ¿no? Y estamos dominados por esos estímulos visuales de imagen, ¿no? Vamos a la práctica. ¿Cómo se prepara la voz? ¿Cómo debemos organizarnos para ser buenos profesionales antes de locutar, por ejemplo, una noticia? Bueno, pues dentro de lo que es el mundo audiovisual periodístico, para centrarnos en él, yo creo que la buena comunicación oral empieza por saber lo que vamos a contar. Entonces, en este caso, creo que es básico escribir para hablar, escribir para verbalizar, para la transmisión oral. Por lo tanto, tú que eres también un experto en la materia, por supuesto, la redacción audiovisual, digamos que es la primera gran clave que hemos de manejar para transmitir de manera eficaz algo oralmente. Por lo tanto, primera clave, vamos a escribir pensando en hablar. Vamos a hacer una redacción que nos favorezca en esa transmisión oral. Cuando ya hemos escrito de manera a favor, remando a favor de la comunicación oral, lo que tenemos luego es que emplear una serie de recursos para ser convincentes, para resultar veraces, para transmitir con credibilidad lo que estamos contando. Entonces yo siempre en mis enseñanzas, avaladas básicamente por mi experiencia, porque es lo único que tengo, mi experiencia, si algo tengo es experiencia. Entonces lo que pongo en valor en mi formación es eso, la experiencia que tengo. Por lo tanto, os decía, hay que manejar una serie de claves para que esa locución resulte creíble, veraz, convincente y se produzca una comunicación efectiva. Hay que saber enfatizar, subrayar palabras importantes. Como veis, yo en mi intervención estoy de manera más o menos frecuente enfatizando aquellas palabras que para mí son significativas. Por lo tanto, hacer frases cortas, ¿no, Ángel? También. Eso que decíamos, la redacción ha de favorecer la transmisión oral. Si yo hago una redacción alambicada
retorcida, con frases excesivamente largas, con algunas subordinadas. En fin, si me complico la existencia escribiendo y no me favorece la transmisión oral, pues estoy poniéndome trampas y piedras en el camino. Por lo tanto, vamos a pensar siempre en cuál es el mejor camino para comunicar. Seamos directos, seamos claros, seamos concisos y no nos andemos por las ramas. Yo siempre digo en las clases, Carlas, que cada frase ha de tener una idea clara y que cada frase tiene una vida propia. Eso digo, cada frase ha de sonar diferente a la anterior. Cada frase debe respirar de una manera diferente a la anterior. Y lo que siempre también digo es que no hay que pensar en una redacción simple. No, vamos a hacer una redacción elaborada, una redacción cuidada, con un vocabulario en los códigos periodísticos, pero sin volvernos locos, ni intentar hacer ejercicios de demostrar mi erudición sobre un tema, ¿no? Voy a hacer una redacción muy recargada para demostrar que soy muy listo y que tengo mucho vocabulario. No, el propósito de un periodista es el de comunicar. Y debe entender esa comunicación casi todo el mundo. Habrá gente a lo mejor no tan, digamos, culta y como nuestro público es muy amplio, yo tengo que contarlo de una manera que pueda ser accesible y digerible por el mayor espectro posible de oyentes o espectadores, ¿no? Lo que explico a mis alumnos siempre es que hay que aprender a vocalizar para lograr una buena dicción, ¿no? ¿Cómo lo Sí. hacemos? A ver, luego ponme algunos ejemplos prácticos, porque siempre Bueno, dice, venga, ¿cómo hacemos para vocalizar? Porque es que si arrastramos la voz, por ejemplo, no nos van a entender, ¿no? a ¿Qué ver, hacemos? yo siempre, hay una clave que siempre digo que es la madre de la comunicación. Para mí la naturalidad ha de presidir la comunicación, ¿no? Entonces, es verdad que cuanta mejor dicción se tenga, más claramente se comunica. Eso es indiscutible. Ahora bien, em, puede haber algún acento diferencial que para mí puede ser puesto en valor. ¿Por qué? Porque te diferencia comunicativamente. Entonces, aquí el único problema, creo yo, reside en la dificultad en la comprensión. Si hay algún acento o una dicción no suficientemente clara, podemos tener un problema en la comprensión de lo que se diga. Entonces, evidentemente hay que trabajar en un esmero en la dicción suficiente para que la comprensión sea absoluta. Esto se trabaja, claro que se trabaja, igual que los acentos se pueden minimizar o hasta neutralizar. Es decir, cualquier persona que me esté oyendo en este momento puede decir, ¿de dónde es Ángel Morón? Pues Ángel Morón es de Valladolid, o de Valencia, o de Sevilla, o de Burgos, o de Barcelona. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo estoy entrenado en el acento llamado neutro. Ese castellano neutro, formalmente neutro, que es de todas partes y de ninguna. Bien, digamos que este es el castellano oficial, que podríamos decir que puede ser el estándar para una comunicación profesional periodística. Bien, bien, puede ser el estándar. Bien, pero eso no significa que haya otras posibilidades al margen del neutro. Y os decía que yo puedo ser de cualquier parte, sí, pero yo soy andaluz. Sin embargo, mi acento oriundo andaluz lo pierdo cuando yo deseo. Sin embargo, no pierdo la naturalidad. ¿Y por qué lo consigo? Por el entrenamiento, por la de años que yo llevo ejerciendo una labor profesional en el que el neutro es la base de mi comunicación. Entonces, con eso quiero decir que esto es a base de esfuerzo, de perseverancia, de tenacidad y de echarle hora. Práctica, práctica, práctica y más práctica, práctica, práctica. ¿Tienes problemas de dicción? Pues mira, si son muy serios, se va uno a un foniatra o logopeda, que es la persona, es el profesional que puede darnos pautas y ejercicios que contribuyan a mejorar la dicción y los problemas concretos que se tengan, por ejemplo, con determinadas consonantes o combinación de consonantes o sílabas. Ya me has pisado la pregunta, ¿por qué se debe hacértela después, no? Porque claro, es decir, lógicamente, si tenemos algún problema, en fin, físico, ¿no? En ese sentido, tendríamos que, lo que has comentado, no irnos a un profesional, ¿no? Claro. Pero en este caso, todo lo demás y todo lo que has contado se puede entrenar. De hecho, es entrenar y echarle horas, ¿no? Como estabas comentando. Claro, 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 es echarle horas y practicar. Y mira, el método trabalenguas, yo siempre en las formaciones que imparto digo lo mismo. Tú tienes un problema de dicción con alguna combinación de sílabas. Pues mira, trabaja los trabalenguas con distintas velocidades. Y luego hay muchas personas, me incluyo yo,
que en determinada combinación de palabras o de sílabas pueden tener problemas porque se aceleran y se atropellan. Entonces, uno tiene que detectar dónde está su problema en concreto. Una vez que detecta dónde está ese problema y se diagnostica, a ver, yo tengo un problema con la preposición de cuando llega después una palabra que sigue con la misma sílaba, es decir, la orden de detención. Siempre pongo el ejemplo y la gente se ríe y dice, "Oh, pues eso, la orden de detención, porque me precipito con la segunda sílaba que repite la preposición. ¿Y qué hago? Busco una solución, que es cargar la segunda palabra después de la preposición, la orden de detención, ¿veis? Lo que hago es remarcar un poco la Claro, palabra que continúa. enfatizar, Claro, digamos, y ¿no? entonces de esa manera el posible problema que tengo por esa precipitación al repetir la sílaba, yo lo subsano reforzando la comunicación de la palabra en la que tengo esa dificultad. Siempre hay una solución para el problema. Exacto. También es relevante, digamos, la entonación. ¿Por qué son tan importantes la inflexión al leer el texto y la intensidad del tono de la voz? Antes lo remarcabas, ¿no? Es decir, ¿por Pues qué es tan importante? mira, hay una cosa de la que siempre hablo en las clases, y es el del juego tonal. Esto que, bueno, es una expresión que queda como muy chula. Dice, "Joder, este sabe, parece que sabe de lo que habla". Pues el juego tonal no es más que enriquecer la sonoridad de la voz a la hora de hablar. Nosotros cuando hablamos de forma espontánea, no tenemos los signos de puntuación, ¿verdad? No los vemos. Los signos de puntuación no participan en una comunicación verbal como esta. Nadie ve Ujú. si hay exclamaciones, si hay puntos suspensivos, si hay comas, si hay puntos, si hay puntitos. No, los signos de puntuación al hablar desaparecen. ¿Qué ocurre cuando abordamos un texto con signos de puntuación? El texto puede estar muy bien marcado, lo cual siempre será una magnífica ayuda. Un texto Perdona, bien. y además importantísimo, porque yo Bien. remarco ahora, corrigiendo prácticas de los alumnos, digo, es decir, no puntuáis. Entonces, si no puntuáis, nos hacéis un traje, nunca mejor Claro. dicho, ¿no? Y Entonces, es muy, muy triste que un periodista no escriba bien. Y hay que esforzarse en escribir bien. Ya sé que, bueno, los últimos medios de comunicación, las redes sociales y la mensajería instantánea, hace que las nuevas generaciones se comuniquen de forma pues muy corta y poniendo emoticonos y poniendo solo letras en lugar de palabras. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo si eres periodista en escribir correctamente, aunque sea un WhatsApp. Esa es mi filosofía. Y decía esto de la entonación y los signos de puntuación, porque tú tienes un texto bien puntuado. Partamos de esa base de que el ser humano que ha escrito ese texto lo ha escrito bien, con buenos signos de puntuación. Están en su lugar. Sin embargo, como digo, los signos de puntuación no se ven cuando yo verbalizo el texto. ¿Y esto por qué lo subrayo? Pues porque a veces, cuando abordamos una locución, nos encorsetamos con los signos de puntuación. No nos obsesionamos con respetar escrupulosamente cada pausa que viene marcada por una coma. O el punto, dejarlo siempre con la entonación cerrada. Es decir, hacemos un abordaje de la locución muy previsible y poco orgánica. Es como muy encorsetada e inflexible. Entonces yo siempre digo a los alumnos que tienen que jugar más, que tienen que tener cierta capacidad de manejo con los signos de puntuación, no volviéndose loco, por supuesto, porque, por ejemplo, un punto es un fin de una idea, de una frase. Por lo tanto, lo lógico siempre va a ser que te detengas en el punto. En las comas, por ejemplo, podemos tener cierto margen de maniobra. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para redundar en una mayor fluidez, yo no necesito pararme en las comas de una enumeración. Y yo puedo hacerlo de manera fluida e hilando esa enumeración. Y también subrayo que la entonación tiene varios juegos. Está la cadencia, que es dejar la entonación cerrada, está la semicadencia, que es dejarla semicerrada, y está la anticadencia, que es dejarla abierta. La entonación cerrada, cerrada, semiabierta, semiabierta, y abierta, abierta. Es decir, tenemos que jugar con ese juego de entonaciones, nunca mejor dicho, valga la redundancia, para enriquecer la sonoridad de la voz y hacer que nuestro violín, que la voz, que es nuestro violín, suene con una riqueza tonal que la haga atractiva. y no podemos olvidarnos de la respiración, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que aprender a hacer un buen locutor? Bueno, la respiración es la clave de este negocio, efectivamente. Qué Mira, difícil, ¿no? Qué cuando, difícil es. Mira, es que no somos conscientes de que respiramos al hablar, de que respiramos mientras comemos y que respiramos de forma inconsciente. Cuando locutamos o hacemos una locución,
resulta que nos sorprendemos de que nos falta el aire. Ostras, necesito aire. Ah, claro, porque el aire no solo lo necesitas para respirar, lo necesitas también para sacar voz, porque el aire no es más que, o sea, que la voz no es más que aire exhalado que hace vibrar nuestras maravillosas cuerdas vocales. Entonces, evidentemente, la toma de aire en las pausas es fundamental. Entonces, hay mucha gente que se obsesiona, es que no, me quedo sin aire, es que no llego al final de la frase, es que me quedo sin aire y luego tengo que tomar mucho aire de una forma muy llamativa. Digo, claro, es que tienes que tomar aire de forma completamente natural en las pausas orgánicas dentro de la frase. No hay que forzar la voz ni el aire que tengas en los pulmones hasta llegar casi a la extenuación. No, mire usted, tiene usted que promediar las pausas y en cada pausa tomar aire, porque hay gente que también hace pausas y no respira. Claro, hace micropausas sin respirar, al final llega la frase muy exigido por la falta de aire. Y cuando se vuelve a parar ya para tomar aire, resulta que hace... Y dices, por favor, que le den un oxígeno a este buen hombre o buena mujer, ¿no? Así, en poquito tiempo, la higiene de la voz es también un elemento importante y muchas veces no se tiene en cuenta. Hablamos de la prevención bucal y de la Ujú. higiene vocal, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, es evidente que hay que intentar no hacerse daño en la garganta, no hacerse daño con la voz. ¿Y cómo se puede evitar eso? Hombre, básicamente hay cosas de sentido común. No estar en ambientes recargados, ambientes de humo, no estar, no gritar, no estar en ambientes muy ruidosos que te hacen proyectar mucho la voz. Y eso te hace que la tensión de las cuerdas vocales sea mayor. Todo, a la vez que gritas, la tensión de las cuerdas vocales aumenta. Y eso evidentemente puede desgastarte, puede provocarte una afonía y el mal uso de la voz también, eso lo tienen que resolver profesionales, ya digo, pero el mal uso de la voz, el proyectarla de una forma no correcta puede provocarte pólipos y nódulos, que son una especie de callosidades que se producen en las cuerdas vocales y que en algún caso tienen que ser incluso hasta operadas, ¿no? Y que llevan además, pues eso, un reposo durante algún tiempo, y les ha pasado a grandes comunicadores. Recuerdo a Gemma Nierga, que estuvo no sé cuántos meses fuera de juego no sé si por pólipos o nódulos. Entonces, Ujú. evidentemente hay que tener una salud general buena. No fumar sería muy aconsejable por muchas razones, pero para tener la voz en su sitio. Y luego, evidentemente, cuidarse, no gritar, ya digo, no, fundamentalmente no gritar, porque el gritar hace muchísimo daño. Calentar también la voz no está de más. Si vas a hacer una locución, pues calentar un poco, trabajarla un poco, proyectar un poquito antes de hacerla y practicarla y ya hacer una especie de calentamiento. No tomar bebidas frías también, ¿no? Es importante, ¿no? Porque Efectivamente, los contrastes de temperatura pues son también delicados, ¿no? El frío extremo puede también hacerte un roto, ¿no? Y luego es verdad que también puedes pillar una infección vírica y tener una laringitis que te provoca. A mí me ha provocado alguna vez una afonía y yo me cuido. O sea, yo soy una persona que se cuida porque es mi herramienta de trabajo. Sin embargo, nadie está a salvo de pillar una infección que te provoca una inflamación de las cuerdas y te provoca una ronquera o una afonía. de acuerdo, pero locutar no es lo mismo que locutar noticias, iba a decir, no es Ujú. lo mismo que locutar un documental de la 2 o un reportaje para un programa como por ejemplo Lazos de Sangre de la 1 de Televisión Española, ¿no? Lo escuchamos. Hay sagas y sagas. Durante generaciones, los Flores han aportado y aportan su arte a los escenarios, a los platós. Y todo lo inició una niña con aspiraciones de artista que luego se convertiría en madre de otras artistas. Una niña con un nombre que es sinónimo de pasión, duende, embrujo, arte. Lola Flores. Abril de 1066. Han pasado 12 semanas desde que Haroldo Godwinson fuera coronado rey de Inglaterra. ¿Qué indicaciones suele darte un director de un programa de televisión cuando te contrata, Ángel? Pues depende, depende. Hay veces que te dan muy pocas consignas, ¿eh? O te dice, mira, este es un programa de entretenimiento muy divertido, así que dale un tono simpático, distendido, desenfadado o jovial. En el caso, por ejemplo, que acabamos de oír de Lazos de Sangre, cuando se me llamó, me dijeron, mira, esto es como un documental muy elaborado y es como la revista Hola, voy a hacer un poco de publicidad, tiene mucho glamour. Entonces queremos darle un aire documental serio, muy convincente y entonces dale a la voz ese empaque
empaque para que lo que tú digas suene bien y suene pues como muy, muy riguroso, ¿no? A veces dan ese tipo de consignas. Tú como profesional tienes que saber un poquito qué darle a cada texto. Dependiendo del texto, pues le das un giro u otro giro. Luego está también, brevemente diré, la llamada impostación de la voz, que es acomodar la voz para que suene con determinada armonía y sea más brillante. Eso lo hacen los profesionales. Un periodista no tiene que preocuparse en buscar esa tonalidad más bonita, lo que tiene que buscar sobre todo es transmitir con naturalidad. ¿Y tu sello? ¿Hay un sello Ángel Morón en tus locuciones? Uy, pues hay gente que me reconoce y hay otra gente que me dice, pero este eres, sobre todo en doblaje. En doblaje hay gente que me dice, pero este eres tú. Pues, oye, pues mira, el sello Ángel Morón supongo que será la polivalencia. Y eso me encanta, ser polivalente y poder hacer muchas cosas a satisfacción del cliente, o aparentemente satisfacción del cliente siempre está bien, ¿no? Entonces yo considero que mi sello es ese, el ser capaz de tocar muchos palos dentro del mundo de la comunicación y de la locución y de hacerlo de una forma satisfactoria. Tu voz es increíble, eso ya lo acabamos de escuchar, Bueno, pero te hemos estado escuchando, pero no, te tú hemos me puesto tienes cariño, ejemplos. Carlas. Eso también, pero también está lo otro. Por lo tanto, yo hablo aquí como un profesional. Pero, como decía, tu voz es increíble, pero no todos tenemos este timbre. ¿Qué le decimos a alguien que tiene una voz normal? Bueno, Como el resto, como la mayoría de los bueno, mortales. no, pero Carlas, yo creo que ¿qué es la normalidad? O sea, yo tendría que discutir eso, la normalidad o la voz excepcional. Hay voces que tienen cierta notoriedad, cierta presencia, cierta resonancia. Por supuesto que hay voces que tienen una sonoridad más llamativa, eso es indiscutible, pero cada persona tiene una voz diferencial, un tipo de voz que le hace única a esa persona. Por lo tanto, tengas la voz que tengas, tienes que reivindicarte con ella y decir, bueno, pues es que no digas nunca no me gusta mi voz. Di más bien que no la estoy empleando de la manera más adecuada para resultar eficaz en esa comunicación. Y tienes que defender tu manera distintiva de comunicar con la voz que te ha tocado en suerte. Porque eso no tiene que ver con mi trabajo. Yo tengo el tono de voz que tengo, el timbre de voz que tengo, por nacimiento, por naturaleza o por el ADN. Pero luego hay un trabajo de cómo modular y de cómo modelar la voz para comunicar mejor dentro de lo que es ese violín que me ha tocado en suerte tener, ¿de acuerdo? Así que cada uno de vosotros que me está oyendo ahora mismo y que diga, bueno, es que mi voz no... Tu voz es tuya, es la que tienes y es la que vas a tener. Y evolucionará con el tiempo seguramente, pero lo que has de procurar es saber manejarla bien, saber utilizar los recursos que ponen en valor la comunicación oral. Y eso no tiene nada que ver con que es que mi voz no tiene los graves que me gustaría o los agudos que me gustaría. Bueno, tienes una voz que te define y por tanto tienes que estar orgulloso de la voz que tengas. Y vamos a la última pregunta. ¿Qué consejos? Aparte ahora estabas dando un consejo también, ¿no? Pero ¿qué consejos daríamos al que quiera dedicarse profesionalmente a la locución, como es tu caso en televisión o en radio? Es cierto que estamos hablando de que vamos a ver, de que un alumno que quiera hacer televisión o quiera hacer radio, información, infoentretenimiento y tal, va a tener que usar la voz y por lo tanto locutar bien, ¿no? Pero alguien que quiera dedicarse a la locución, como decía, como en tu caso, ¿qué le diríamos? Pues yo creo primero que sea muy observador y que tenga muy buen oído, porque se aprende mucho oyendo, viendo cómo trabaja un profesional y oyendo. Por lo tanto, ser muy mimético y pensar que puedo intentar imitar los tonos que estoy oyendo y que me gustan, y voy a intentar replicar lo que estoy oyendo y me gusta. Eso es una manera, desde luego, de aprender y de crecer. Luego, evidentemente, si hay una formación específica con alguien que sepa de esto un poco, pues también está bien, porque es verdad que si alguien que sabe de esto un poco te tutoriza, te supervisa y está analizando junto a ti ese avance, ese aprendizaje, pues irás un pelín más rápido. Pero yo tengo la certeza, Carlas, de que hay que ser muy autodidacta en esto también. Y hay que tener esa inquietud por aprender, esa inquietud que tiene que ser innata, de decir, yo cada día quiero saber algo nuevo, cada día quiero aprender algo nuevo. Por eso digo que hay que estimular ese hambre de conocimiento y ese hambre de aprendizaje en el alumnado, ¿no? Escuchad, mirad, aprended mirando y escuchando. Y luego, evidentemente, si tenéis posibilidad de hacer una formación con alguien contrastado, que tenga capacidad docente y que tenga un recorrido profesional, que hable por él, pues evidentemente esa formación siempre será bienvenida para que haya un avance
más ágil y más rápido, ¿no? Bueno, pues ya no tenemos más tiempo. Ángel, ha sido un placer contar contigo. Gracias, de verdad. Gracias a ti por el tiempo que me has prestado. Pues gracias, Ángel, y hasta un próximo encuentro. Y a vosotros os veo en el próximo espacio. Más y mejor. O eso espero. Adiós. 360, el podcast de la asignatura Producción de la Información Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos.